Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un tema nuevo. Intentaré explicarlo lo mejor que pueda a la distancia. Y bueno, si alguien presenta alguna duda, pues me lo hace saber a la brevedad. Y bueno, para esto, pues nos tenemos que ir a nuestros apuntes que pues ya les he pasado anteriormente. Y pues nos deslizamos rápidamente hasta el tema de losas de cimentación. Bueno, aquí estamos. Losas de cimentación. Bueno, aquí les presento un breve resumen de lo que yo encontré en algunos libros, como es el Braja. Les recomiendo mucho leer este libro. Bueno, las losas de cimentación, ¿para qué se van a utilizar? Pues sobre todo cuando tengamos cargas muy fuertes, cuando nuestro suelo tenga una capacidad de carga muy baja. También se pueden usar un tanto en suelos expansivos, aunque no lo recomiendo mucho. Preferiría usar los pilotes, pero se pueden usar también una losa dejando huecos entre columnas. Esto ayudaría pues a que el suelo se expanda en estos huecos. Tal vez resulte un poco más económico que los pilotes, pero seguramente serían más necesarios estos, que por cierto será el tema el siguiente tema. Y bueno, hay varios tipos de losas de cimentación. Aquí se las explico, bueno, se las puse como placa plana con mayor espesor bajo las columnas. Esto es, obviamente yo creo que ya se deben de dar una idea, ¿no? Un mayor espesor bajo las columnas. Esto es para economizar un poco la obra. Ustedes sabrán que en la zapata tiene que tener un espesor para soportar el cortante por punzonamiento y como viga. Entonces hacemos este mismo efecto en las losas de cimentación. Simplemente dejamos debajo de la columna un tramo suficiente con un espesor suficiente para soportar este punzonamiento, y en el resto de nuestra zapata no será necesario tener este espesor, ya que no estará directamente bajo una columna. Bueno, vigas y losa. Esto, bueno, pues puede ser también para economizar un poco la obra. Vamos a usar vigas que estén conectadas entre sí a zapatas. O sea, vamos a llamar esto un sistema de losa. Y una losa con muros de sótano como parte de la placa. Aquí les menciono que estos muros funcionarán como rigidizadores de la losa, perdón. Esto lo pueden ver en cárcamos de rebombeo. Si un día les toca diseñar un cárcamo de rebombeo, pueden usar esta misma teoría para calcular su losa de cimentación. Bueno, como siempre hacemos en las clases, verán que todo lo hago por pasos. Me parece más fácil así. Para empezar, serán los datos. Para esto, ¿qué datos necesitamos para calcular una losa? Pues obviamente las cargas sobre cada columna.
Les pongo 1, 2, 3, 4, 5, esto hasta n. Obviamente cada caso va a ser muy particular. Igual momentos respecto a nuestro eje X y nuestro eje Y. Vamos a necesitar también nuestra cohesión sin drenar, nuestra profundidad de desplante, las longitudes B y L, o sea, las dimensiones que tenemos o que podemos utilizar para nuestra losa, el coeficiente de compresión, relación de vacíos, la profundidad de cada estrato que tengamos y el límite líquido. La mayoría de estos datos van a ser más que nada para calcular los asentamientos. A mínimo hay que calcular asentamientos primarios. Los asentamientos primarios en sí no son no vienen en el temario, vamos, no es parte del tema, pero es importante que sepan que tienen que calcularlos. Bueno, después pues enumeramos nuestras cargas y nuestros momentos. Para esto sabemos que tenemos que calcular nuestras cargas de servicio, momentos de servicio, cargas últimas y momentos últimos. Recuerden que pues, es dependiendo de la normativa por la que estén diseñando. Aquí nada más les puse las combinaciones de carga para el ACI, pero ya saben que, bueno, ya se las saben, ya se las he pasado anteriormente, cómo se manejan las combinaciones de carga por las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Bueno, después aquí les pongo un punto de lo que es la estimación de la capacidad de carga. Esto realmente ustedes no van a tener que calcularlo, es más propiamente del estudio de mecánica de suelos. Solo es un breve recordatorio de cómo se calcula, dependiendo también de qué suelo es. Lo que a nosotros nos atañe es esta pequeña parte, es esto. Nuestra capacidad de carga última que nos va a, bueno, nos va a arrojar el estudio de mecánica de suelos la capacidad admisible neta, pero nosotros vamos a tomar una capacidad de carga última como siempre. Y ahí, como les señalé en el círculo, pues simplemente es nuestra capacidad admisible que se nos da en el estudio de mecánica de suelos que se realizó, y simplemente lo multiplicamos por un factor de seguridad. Y ya he comentado antes acerca de este factor de seguridad, utilizamos el mismo criterio, entonces pues no hay problema con ello. En el punto 4, lo que es el diseño estructural, hay muchas metodologías. La verdad es que el semestre no nos alcanzaría para ver todo. Así que al menos vamos a ver un método. El que estoy usando o el que vamos a usar es el método rígido convencional. Bueno, para esto vamos a tener primero, como el punto 4.1, la carga total. Esto es la suma de todas las cargas últimas de cada columna. Aquí les pongo un pequeño diagrama de lo que sería una losa de cimentación de 4x3. Cada letra representaría a una columna. Entonces se tendría que hacer las combinaciones de carga para cada columna, y este punto 1 de carga total sería la sumatoria de todas estas cargas últimas. Después viene siendo lo que es el cálculo de esfuerzos
debajo de cada columna. Bueno, no solo debajo de cada columna, pero así lo manejé en los apuntes. Sin embargo, se tienen que calcular estos esfuerzos en cada esquina y en varias partes que más adelante les indicaré. Estos esfuerzos últimos, pues si se fijan, no es más que utilizando la ecuación de la escuadría. Ya hemos manejado mucho esa ecuación, así que ya están bastante familiarizados con ella. Y pues simplemente les pongo aquí donde el área que vamos a ocupar va a ser B por L. Si se fijan, es el ancho por el largo de nuestra losa. Y les dejo las fórmulas, todas las fórmulas que necesitamos. Y bueno, para esto también va a ser necesario calcular lo que es la excentricidad respecto a X y respecto a Y. Para esto vamos a ocupar, si se fijan aquí, utilicé otro par de ejes de coordenadas a las que le estoy llamando X' y Y'. Estas, ¿para qué nos van a servir? Bueno, pues para determinar precisamente la excentricidad. Se fijan, la excentricidad pues se calcula haciendo una sumatoria de momentos respecto a Y respecto a X. Yo en lo personal les recomendaría que estos ejes de coordenadas estuvieran realmente al centro de alguna columna. Aquí no aparece al centro, pero es más recomendable porque así podemos eliminar las cargas que estén sobre estos ejes. Y bueno, ya teniendo nuestras excentricidades, podemos pasar ahora sí a calcular nuestros esfuerzos. Estos esfuerzos reales, como les había comentado, vamos a determinarlos en varios puntos y va a ser respecto a los ejes X y Y. Estos puntos, además de calcularlos en nuestras columnas, que bueno, realmente no se calculan sobre todas las columnas, no es necesario. Las vamos a calcular bajo las columnas externas o de borde y sobre otros puntos. ¿Qué puntos? Para esto se necesita, en un punto más adelante se va a necesitar dividir nuestra losa en franjas. Si fijan, aquí tenemos varias líneas punteadas. Estas líneas punteadas, si se fijan, están al centro entre columnas. O sea, estábamos formando franjas. Y entonces los esfuerzos reales vamos a necesitar calcularlos en estos puntos. En la columna A, en ese extremo de la franja, en la columna B, en esa franja, en C, en esa franja, en D, en la franja de aquí, perdón, en esta, aquí en este otro punto, en las columnas. Se fijan, pues es en todos los extremos. Ahí disculpen la puntería, pero estoy en mi celular, entonces es un poco difícil maniobrar con el dedo, como ustedes ya sabrán. Y
Bueno, calculamos los esfuerzos reales sobre cada punto mencionado. Ya en el problema resuelto, yo pienso que es más fácil de entenderlo ahí. Intentaré subir también un video sobre el problema, aunque ya se los pasé en un PDF y la verdad está bastante bien explicado, pero el viernes haremos un video en vivo para checar las dudas que tengan. Bueno, el siguiente punto, si fijan, es dividir la losa en franjas. Esto es lo que les comentaba anteriormente. Estas franjas, a las cuales les vamos a llamar, pues ahora sí que como ustedes quieran, yo suelo llamarlas con letras. Entonces, por ejemplo, lo que es esta, le llamaría franja A, franja B, franja C. Y a las verticales, franja D, E, F y G. Y bueno, aquí les pongo una nota donde el ancho de cualquier franja será B1. Esto es, por ejemplo, para la franja A antes mencionada, esta, el ancho sería este y nuestro largo sería este. Es importante que entiendan esto, porque en fórmulas más adelante se maneja con B y B'. En este caso esto sería B' y esto sería B. Bueno, un poco más adelante se darán cuenta de por qué esta convención. En el punto 4.4 tenemos que calcular para esto los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante para cada franja. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos ya varias franjas. Si se fijan primero, determinamos los esfuerzos reales en cada punto. Estos puntos los llamamos 1, 2, 3, 4, 5. Estos puntos que anteriormente les manejé acá. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y bueno, si se fijan aquí en esta fórmula nos dice 1, esfuerzo real, 1 y 2. Y luego acá nos dice esfuerzo real de la esquina 1 y 2. Y esto solo se maneja así, pero tengan cuidado con ello. El esfuerzo 1 y 2 para la franja A, por ejemplo, vamos a tener aquí un esfuerzo real 1 aquí y 2 acá. Vamos a tener un esfuerzo real 1 aquí y 2 acá. Si fijan, es un promedio. Estamos promediando los esfuerzos que tenemos aquí y acá. Después vamos a calcular la reacción total del suelo. Un esfuerzo promedio por B1 y por B. Aquí es donde les comentaba anteriormente. Esfuerzo promedio. Ese esfuerzo promedio no va a ser el esfuerzo 1 y 2. No. Ese esfuerzo promedio va a ser otro promedio. O sea, si se fijan, primero teníamos aquí esfuerzo 1 y 2 y sacamos un promedio. Esfuerzo 1 y 2 y sacamos un promedio. Ahora vamos a sacar un promedio entre los esfuerzos reales aquí con los esfuerzos reales que tenemos acá.
A eso le llamamos esfuerzo promedio. Y en este caso va a ser por B1, el ancho B1, y por B. Ancho B1, ancho B. ¿Se fijan? Ya con esto el esfuerzo por un área nos da una fuerza. Y bueno, ahora tenemos que calcular una carga total. Esta carga total va a ser la sumatoria de todas las cargas que tenemos en la franja. La carga en este caso de A, de B, C y D. Para cada franja va a cambiar. Bueno, aquí les menciono incluso sobre la franja. Luego tenemos que hacer un ajuste. Esto es, sacamos una carga promedio. Si fijan en los términos, esto es la reacción del suelo. La reacción del suelo le vamos a sumar la carga, las cargas que tenemos, y lo vamos a dividir entre 2, un promedio. Después vamos a sacar la reacción del suelo promedio modificada. Esto es, pues, el esfuerzo promedio multiplicado por la carga promedio entre la reacción del suelo. Esto nos va a dar un factor. Y entonces ya vamos a tener nuestra carga promedio modificada. Se fijan, pues también se eliminan estos términos. Se eliminan promedio y promedio y solo nos queda una carga promedio entre un área, por lo que nos dará un esfuerzo. Y para eso vamos a tener un factor de modificación que va a ser la carga promedio entre la sumatoria de las cargas en la franja. Y bueno, este factor lo vamos a multiplicar por cada una de las cargas que tengamos. Vamos a multiplicar por esta, por esta, por esta y por esta. O sea, vamos a modificar cada carga en la columna. Y bueno, aquí también en este dibujo se representa bastante bien lo que les comentaba. El ancho B1 y la longitud B. Sin embargo, por ejemplo, para lo que sería esta franja, ahora B va a ser esto. O sea, L. Y el ancho pues va a ser B1, SB1. Hay que tener un poco cuidado en qué franja estamos analizando. Ya que tenemos las fuerzas modificadas, las cargas modificadas, perdón, para cada franja, para cada columna, ahora sí podemos calcular lo que serían los diagramas de cortante y momento flexionante. Aquí en este espacio en blanco que tengo, les voy a dibujar cómo quedaría. Esto lo podemos calcular como si fuera a final de cuentas una viga. Entonces,
Para la franja A, por ejemplo, vamos a tener aquí una carga, otra carga, una carga más y otra carga. Y el esfuerzo real. Entonces ya teniendo esa viga, pues podemos dibujar nuestros diagramas de cortante y punzonamiento. Y funcionamiento, que diga de momentos, perdón. Momentos flexionantes. Ya teniendo nuestros diagramas, ahora pasamos a lo que es el diseño por cortante por punzonamiento. Aquí no se vayan a confundir. Tenemos, como ya sabrán, el punzonamiento se calcula de diferentes maneras dependiendo de qué tipo de columna tenemos. Columnas centrales, de borde o columnas de esquina. Aquí les recuerdo, no les puse las fórmulas, dado que eso era tarea de investigación para su proyecto. Pero aquí les repito las fórmulas que se manejan para calcular nuestro cortante por punzonamiento. Aquí nota, tengan cuidado, estos momentos últimos no son, disculpen por los problemas técnicos, no puedo quitar esto. Okay. Esos momentos últimos no son los calculados en los diagramas de momentos. Esos son obviamente los momentos últimos que calculamos en el primer punto. Acá, bueno, no en el primero, en el segundo, disculpen. Tenemos momentos últimos en cada columna. Obviamente son esos momentos los que estamos manejando. Los momentos que calculamos en los diagramas son los que vamos a usar un poco más adelante. Bueno, aquí realmente lo que es el diseño por cortante por punzonamiento no hay mucho que explicar, ya lo hemos visto en diversas clases, no es un tema nuevo. Entonces, como sabrán, simplemente es una tarea un poco más tediosa. Tenemos que checar al menos una columna central. O sea, verificamos la columna central más crítica, supongamos que sea esta, la columna de borde más crítica, suponiendo que fuera esa, y una columna de esquina. No es necesario calcular el cortante por punzonamiento en todas las columnas, hay que buscar las más críticas. O sea, y para eso pues ya habremos también propuesto nuestro peralte efectivo, recubrimiento y peralte total, ¿no? Entonces verificamos que pase nuestro punzonamiento y después tenemos que calcular ahora sí lo que es determinar nuestra área de acero. Esto sería para cada franja. Aquí, si se fijan, aquí manejamos otra vez nuestro momento. Y este momento es el que les comentaba, que va a ser dependiendo de qué franja estemos manejando. Y también pues simplemente hay que tener cuidado de qué tipo de momento es, si es positivo, si es negativo. Lo estaríamos usando ya sea para nuestro acero superior o nuestro acero inferior. En el ejemplo, insisto, pienso que se van a dar cuenta o lo van a ver más fácilmente. Y bueno, después esto ya no es nuevo.
calculamos lo que es nuestro porcentaje de acero, nuestra área de acero, y dependiendo, les recuerdo de bajo qué norma estemos diseñando, proponemos nuestro armado y por último checamos nuestros asentamientos. No nos vamos a sumergir en lo que son los asentamientos. Sin embargo, aquí les compartí lo que es el asentamiento al menos en suelo arenoso, y asentamientos por consolidación en suelos arcillosos, asentamientos por consolidación primaria, les recuerdo. Si es necesario, se tendría que hacer el cálculo también de asentamientos por consolidación secundaria. Aquí también es dependiendo de lo que les pida, pues ahora sí que quien se los esté pidiendo, vamos, si le están trabajando al gobierno, a alguna institución, qué sé yo, pues seguramente les harían la observación de qué tipo de asentamientos tienen que cubrir. Pero el normal es asentamiento por consolidación primaria. Es el clásico. Y bueno, realmente esto sería todo. Si se fijan, pues la clase pues resultó bastante rápida porque pues no había nada que apuntar en el pizarrón. Por favor, chequen el material que les pasé en PDF sobre el ejercicio. El viernes hay que hacer un stream. Hasta ahora solo se han comunicado conmigo 4 de ustedes. No sé si el resto tenga acceso a internet o piensan que son vacaciones. Espero se comunique el resto conmigo. Y bueno, ustedes ya sabrán, también me gusta un poco hablar de más siempre. Solo les pido que sigan las recomendaciones que nos dan. Hay que quedarnos en casa, hay que cuidar a nuestros ancianos sobre todo, y no entren en pánico. Bueno, tengan suerte todos y nos vemos el viernes.